Entonces, se deberán ustedes disculpar. No obstante, aquí estamos, al pie del cañón. ¿Tienen alguna inquietud, compañeros, o seguimos con los temas? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mario. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Muy bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarle. Una consulta. ¿El examen Sí. final va a ser de todos los temas vistos durante el semestre? ¿O solo lo que hemos visto a partir de, digamos, después del segundo? Pero si usted quiere, miramos todo lo del primer semestre, también no hay problema. Lo del primer semestre, no, el primer parcial que diga. Todo. Ahí la guía de estudios dice que todo, aunque no lo hayamos visto, todo. Y conmigo es todo. Aquí a lo que te truje chencha, todo. Así que no tengan pena que tengo ahí infinidad puedo sacar preguntas de ahí hay varias cosas que preguntar. Bueno, licenciado, gracias. Sí. Muy bien. No hay más inquietudes y yo solo les pido disculpas, solo porque en realidad sí me costó mucho hablar el día de hoy. El día de ayer pues estuve, desde el fin de semana estaba así, pero aquí estoy. Dígame, Emily, por favor. Licenciado, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, la escucho, Emily, dígame. Tenía una pequeña duda. Con la modalidad del parcial, no sé si lo va a trabajar así como la modalidad del primer parcial o el final. El examen final. Ajá. Sí. Como me dijo parcial, entonces por eso dudo yo. El examen final. Ah, sí. ¿El primer examen o el segundo examen? ¿Cómo va a ser la modalidad para así tener preparado alguna impresora? Le soy muy sincero, yo quisiera que la plataforma me ayudara en ese sentido para no tener que hacerme bolas. Si la plataforma no me ayuda, van a disculpar ustedes, pero de verdad no estoy muy bien. Entonces, si la plataforma pues me colabora, sería fenomenal. Pero si no, entonces tendría que buscar otra opción. Otra opción, dirían los colombianos. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Si no hay nada más que agregar, vamos a seguir con los temas entonces. Ahora no me pregunten qué pasó con los demás puntos, porque ya ahí están los demás puntos. Ya no me dio tiempo de hacer ninguna tarea, pero ahí están. Sí, Lick, gracias. Dígame, Jorge Luis. Nada, solo ahí agradeciéndole que ya vimos lo de la plataforma. Ya no tenía más tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bien, jóvenes. ¿Tienen alguna inquietud? Si no, continuamos con los temas. Hay mucho por platicar. Licenciado. Sí, dígame. Una pequeña duda. Sobre 30 está valorado el examen final, ¿verdad? Así es. Muy bien. Gracias, licenciado. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos o no estamos? Ahorita sí estoy dopado, aunque no me lo crean, pero es por la medicina. Ahora sí les puedo decir que sí estoy dopado. Ahora con certeza les puedo decir que sí estoy dopado. Ahora sí. Pero después de que pasó todo el semestre. Entonces, pero sí estoy un poco dopado, aunque no me lo crean. Me siento bien elevado, dirían los muchachos, pero así es, ahora sí. Ahora sí es. Dos limoncitos y un octavo, Lick, se quita, dijo mi abuelita. Malaya, dirían, pero no, ahorita no, aunque no me lo crean. Son 8 octavos, Lick, y un limón. Pero ni así se me quitó. No se mentiras, no lo he probado ahorita. Aunque de hecho estoy mejor, ahorita sí ya me sale la voz. Espero que no sea COVID también, si no ya te llamabas Marta. Pero en nombre de Dios, que no sea eso. Continuemos entonces, compañeros. Muy bien, entonces
Nos quedamos en la técnica jurisdiccional, ¿verdad, compañeros? Todavía falta mucho, miren, aquí faltaba hablar de, qué sé yo. Pero de todas maneras, eso lo van a tener que leer ustedes. Faltaba hablar de fe pública, jurisdicción y competencia. Ojalá y podamos llegar ahí. Aunque sea así rápidamente lo vamos a hablar, aunque sea. Vigencia de la ley, hacía falta. Temporalidad de la ley, creo que es. Interpretación de la ley, temas muy bonitos. Eso me hacía falta, eso quería platicar, pero ya no me dio tiempo. Integración de la ley. Aunque podríamos hacerlo resumidamente. Conflicto de leyes en el espacio. Creo que me faltó lo mejor. Pero aquí estamos. Muy bien. Cuando hablamos entonces de la técnica jurisdiccional, nos estábamos refiriendo a ese criterio judicial, ¿verdad, compañeros? Ahorita que estoy inspirado, entonces vamos a tratar de hablar, ¿no? Que me salga la voz es otra cosa. Bueno, hablemos de la técnica forense. La técnica forense no es nada más ni nada menos que esa forma, como les decía yo en algunos momentos en los que la gente se expresa. La oratoria forense. Un curso muy bonito en Interciclos, me correspondió darlo hace algunos ayeres, dirían por ahí, sí, me tocó darlos en algunos talleres y qué bueno que fue presencial porque los puse a hablar, todos hablaron y ese es el chiste, oratoria forense. Hablemos, pero vamos a hablar con coherencia, no como me dijeron a mí que estaba hablando incoherencias. De todo se puede esperar. Pero al final de eso se trata, de expresarnos de una forma ordenada. La oratoria forense a eso se refiere, la técnica forense se refiere a eso, se refiere a la técnica que se utiliza dentro del foro, no lo veamos desde otro punto de vista, del foro. ¿Y qué significa el foro? El foro significa lo que en su momento hacía Platón, Sócrates en la antigua Grecia. El foro era eso, el teatro, el anfiteatro, donde ellos daban sus discursos, donde ellos discurrían, porque esos son los términos adecuados, donde daban su exordio, diría mi maestro allá en Guatemala. Van a decir, estoy hablando incoherencias. No, eso es parte de la técnica forense y de la oratoria forense. El exordio, mis interlocutores, dirían por ahí, son ustedes, básicamente, mis interlocutores. Ustedes son mis interlocutores. Para quienes van dirigidos en este caso, los comentarios, las pláticas, ustedes son mis interlocutores. A eso se refiere la técnica forense. Se refiere a la forma en cómo ustedes, al conocer del tema, lo van a explicar. A eso se refiere esa técnica forense. Ustedes tienen que explicarle. No le van a decir al señor juez, mi cliente es inocente. Muy bien. ¿Por qué es inocente? O me dirían ustedes ahorita, no, es que usted no nos dio los puntos. A ver, ¿por qué no le dio los puntos? Aclarando también a los que están por ahí, los compañeros, si es que están, ya los incluí dentro del listado, compañeros. Ahí están, a los que hacían falta eran 2. Pero a eso se refiere, la técnica forense se refiere a eso. Palabras más, palabras menos, pero a eso se refería la técnica forense. Ahora bien, en cuanto a la técnica jurisdiccional, era más que todo el llamado criterio judicial. Y ese criterio judicial tenía 2 etapas. La etapa en la que esa misma técnica forense, por eso traté de adelantarme un poco al orden, porque al final la técnica forense lo que hace es convencer, o no, a quien va a resolver que la teoría del caso es la adecuada. En consecuencia, si la otra persona, que en este caso es un tercero llamado árbitro en nuestro medio, llamado jueces, que son llamados a resolver, se convencen de esa misma teoría del caso que ustedes presentan. Si ellos se convencen, entonces ellos son los que realizan ese juicio de valor, de decir, bueno, sí, es inocente, muy bien, con base a lo que ya hablábamos, con base a esa técnica de explicar y con base a esa técnica de la oratoria, entonces ellos se convencen. Si no, entonces ellos dirán también que no están convencidos. Más allá de eso, lo que busca esto es decir, bueno, ese es el primer paso, que ese mensaje que ustedes están tratando de dar a entender, que el orador está dando a entender, es pues coherente
que tiene un orden lógico y por lo menos que tiene lo técnico para poder convencer al señor juez que efectivamente eso fue lo que pasó. O por lo menos sembrar esa duda razonable. Porque eso se utiliza más en el foro penal, más que en cualquier otro lugar, entonces, en el foro penal. ¿Por qué les digo esto? Porque ya se darán ustedes cuenta que en el derecho civil ustedes tienen que escribirlo. Y por esa razón también es que vengo diciéndoles que necesitamos utilizar bien los signos de puntuación, las comas, los puntos y comas, y todo lo que se refiere a la puntuación. Y la ortografía, por supuesto. Porque no es lo mismo decir lamento mucho la pérdida de tu hija que decir lamento mucho la pérdida de tu hija. Palabras muy, muy puntuales que deben de acentuarse, compañeros. Es cierto, existe el acento que es ortográfico y el prosódico, pero eso ustedes lo conocen porque ustedes ya conocen de estos temas. No estoy aquí para darles unas clases de idioma español, estoy aquí para hacerles ver qué se debe de utilizar. Muy bien. No siento más, si no tienen dudas, continuamos. Sí, dígame, Emily. Licenciada, entonces prácticamente esta técnica forense solo la utilizan los abogados, ¿verdad? Todos los que se identifican con esta noble causa. Si quieren, leamos lo que dice Máximo Pacheco, citando a Piero Calamandrei. Calamandrei también, miren muchachos, para los que puedan leerlo, de verdad, Calamandrei, muy bueno. La técnica forense, dice nuestro autor, que es aquella parte de la técnica del derecho que establece las reglas a las que deben someterse los abogados en su actividad profesional. Los abogados que se dediquen al litigio, dirían otros. O los abogados conflictivos, como lo dirían para nosotros los que somos de la calle. Están siempre alegando, dirían. A eso se refiere. Muy bien. En Roma encontramos el origen del término abogado, en la voz latina advocatus, sinónimo de el llamado, que se aplicaba para designar a aquellas personas versadas en las leyes, a quienes se acudía para que sintiesen en representación del solicitante ante el pretor. Pero yo creo que eso ya lo vieron ustedes en derecho romano, entonces no vamos a ahondar en eso. El abogado u orador fue tenido en Roma en gran estima, y los romanos cuidaron siempre que ese honroso cargo no fuese ejercido por personas elegidas y distinguidas por cualidades que no sean también basadas en el corazón y el espíritu de la persona que iba a ser el orador. Esto parece más lírico, esto me parece más prosaico. Piero Calamandrei, citado por Máximo Pacheco, por el maestro Máximo Pacheco, y van a disculpar a ustedes, pero de verdad sí me siento mal. Voy a jalar un poco de mocos ahí, pero van a disculpar a ustedes. Pero esta noble causa se va a acabar el día de hoy, así que paren de sufrir, tío. Piero Calamandrei, citado por Máximo Pacheco, indica que los designios del abogado se inspira de la siguiente manera. Todo abogado vive en su patrocinio ciertos momentos durante los cuales, olvidando las sutilezas de los códigos, los artificios de la elocuencia, la sagacidad del debate, no siente ya la toga que lleva puesta, ni que ve los jueces que estén envueltos en sus pliegues, y se dirige a ellos mirándolos a los ojos de igual a igual. Con las palabras sencillas con las que la conciencia del hombre se dirige fraternalmente a la conciencia de su semejante a fin de convencerlo de la verdad. En estos momentos la palabra justicia, a fin de volver a ser fresca y joven, como si se pronunciase entonces como por primera vez. Como les digo, esto más me viene a mí a la mente que es una cuestión más lírica, más épica, en cuanto a lo que debemos de conocer cuál es la función del abogado. No van a pensar ustedes que acá le llegan a ustedes las causas sencillas, nada, aquí le vienen las causas más difíciles. El abogado se hace abogado en la calle. Aunque no me lo crean, no me dejarán mentir las personas que trabajan con abogados. El abogado se hace en la calle, allá golpes se hacen los abogados, porque esa es la realidad. Entonces,
Si tomo esos extractos de estos puntos que estoy platicando es porque quiero que ustedes conozcan de verdad qué es esto. Insisto, esto es tema de un curso interciclo llamado oratoria forense. Presten atención a que todo esto está íntimamente relacionado. Aquí no van a pensar, ¡ay, ¿para qué me va a servir? No crean, todo esto sirve. Esto sirve de sobremanera. Así que, continuemos. Ahora dirán ustedes, ¿por qué habla mucho? Por la misma razón. Sigamos entonces. Acá ya nos habla acerca de la ley del organismo judicial, la ética profesional del abogado, pero no vamos a hablar de eso porque aquí vamos a quedar, no vamos a hablar de lo que es la ética, porque eso es un tema bastante amplio, que no me corresponde a mí platicarlo, pero es parte de todo esto. Muy bien. Técnica de la investigación jurídica. ¿Qué es la investigación jurídica? Para empezar, ¿qué es la investigación? Tenemos que partir por ese tema de qué es la investigación en sí. La investigación no solo investigar por lo que me están dejando un trabajo, no, eso no es la investigación. La verdadera investigación es plantearse el problema. La verdadera investigación es la que llega a ciertos puntos, no las propuestas, como dicen, propuesta de reforma al Código Penal, por ejemplo. No, esas no son investigaciones. Las investigaciones son aquellas que proponen, las que realizan, las que deben de dar un buen mensaje y al final unas conclusiones que sean viables, en todo caso que sean aplicables. A eso se refiere la investigación jurídica. La investigación jurídica no es nada más ni nada menos que ese aporte que se pueda dar del conocimiento sobre un tema específico. A eso se refiere específicamente lo que hacen los doctrinarios. Qué sé yo, el autor del libro es un doctrinario. Él sí está realizando una investigación jurídica, una verdadera técnica de la investigación jurídica. ¿Por qué? Porque en su momento buscó teorías que a él le parecieran las más adecuadas y las fue planteando acá en su libro. Le parecieron ad hoc y las fue planteando dentro de su texto. Efectivamente, lo que busca esto es explicar que sí se puede dar esa técnica dentro de la investigación. Sí, compañero José Alejandro, dígame. Se me fue el botón. Se le fue la mano. No hay problema. Sigamos. Perdonen ustedes, compañeros, solo que me están pidiendo unos informes de parte de la dirección. No lo he hecho, espero hacerlo, solo que no he tenido cabeza para eso, me duele la cabeza. De verdad, estoy en una situación compleja. Gracias a Dios que fue a final del semestre. Sigamos entonces. Esa es la técnica dentro de la investigación jurídica. Si quieren, definamos. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá ya nos habla acerca del planteamiento de los problemas. Acá dice que la definición de técnica de la investigación jurídica la hace Aníbal Bascuñán Valdés, citado por Máximo Pacheco. Ya sabrán ustedes que le gusta mucho citar a Bascuñán Valdés, un autor chileno, y que a diferencia de las restantes técnicas no persigue un objetivo práctico, sino la aprehensión de datos para el conocimiento sistemático o histórico del derecho, a cuyo efecto dota al sujeto cognoscente con todas las nociones y habilidades concretas que le permiten explorar y captar el material jurídico y el que le sea conexo y pensarlo metodológicamente. Ustedes pueden escuchar, ya nos habla acerca de efectivamente del conocimiento, de la aprehensión de esas ideas. Vengan para acá las ideas y decir, bueno, estas son mis ideas. Lluvia de ideas, dirían algunos en algunas técnicas de enseñanza. Muy bien. Estas son mis ideas y con base a estas voy a plantear un problema. Acá ya nos habla acerca de la erudición, pero voy a parafrasear a uno de los tantos textos por ahí. Buenas noches, compañero Freddy Grave. No hay problema, compañero, por la tardanza. Si yo me tardé mucho más en entrar, pero no hay problema. Citando a Alexandre Dumas en su obra maestra
el conde de Montecristo, decía, ¿cuál es la diferencia, mi querido Dantes, entre un sabio y un erudito? Le explico ahí las diferencias entre uno y otro, pero acá nos habla acerca de la erudición. La erudición, dice. Primero nos habla acerca del planteamiento del problema, pero me voy a detener en el tema de la erudición, que es la segunda literal, y dice, esta fase comprende la búsqueda de las fuentes de conocimiento jurídico, la individualización externa de ellas, la recensión o fijación crítica de un texto, su crítica de autenticidad, veracidad y trascendencia, la extracción y fijación de técnicas de los datos contenidos en las fuentes sobre materias, sujetos y fuentes, y la agrupación sistemática de los datos obtenidos. En esta etapa es fundamental la ordenación de los materiales y para ello, la práctica en los centros científicos recomienda el uso de fichas o papeletas que pueden ser bibliográficas, biográficas, mnemotécnicas, que sirven para estos fines. Como ustedes pueden notar acá, ya nos habla acerca de lo que ustedes están viendo en el tema llamado técnicas de investigación. Pónganle mucho coco porque eso les va a servir de aquí a un par de años más para realizar su tesis de grado. Esto es básicamente esa investigación técnico-jurídica, una tesis de grado. Tal vez ustedes dirán, ay, ¿para qué me va a servir ahorita? Todo sirve. Todo sirve. Así que ese punto es específico para el curso de técnicas de la investigación. Así que presten atención. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Van a disculpar ustedes, pero parece que estoy cambiando de voz. La construcción, bueno, en primer lugar dice planteamiento, erudición, construcción y exposición. El planteamiento del problema es prácticamente problematizar el tema. Problematizar el tema significa decir, bueno, qué sé yo. Derecho indígena. ¿Qué es el derecho indígena? ¿Por qué se aplican esos castigos en derecho indígena? ¿Están acorde con lo que establecen nuestras normas o nuestro ordenamiento jurídico? Pues ahí ya lo estamos problematizando. De ahí tenemos que entrar a la erudición. ¿Y cuál es la erudición? La búsqueda de todas esas fuentes para poder armar y construir. Y construir, entiendan bien, comprendan esta parte, construir, porque todo está íntimamente ligado. Primero lo planteamos, después buscamos las fuentes, después construimos. ¿Qué construimos? Nuestro criterio, no el criterio de Sara Carmiña, no el criterio de William Osvaldo, nuestro criterio. Y por último, lo exponemos. ¿Qué significa eso? Ya teniendo nuestro criterio, vamos y lo sustentamos. Me disculpan un momento, compañeros, si escuchan ahí que estoy ahí puro elefante sonándose ahí, es porque regálenme un segundo. Bien, jóvenes, disculpen la molestia, disculpen el atraso. Así voy a estar, van a disculpar ustedes, pero me tocó a mí en esta ruleta rusa. Estamos entonces, compañeros, y ya sabemos qué es la técnica jurídica, qué es la técnica jurisdiccional, la técnica de la investigación y la técnica forense. Entonces, vamos a darle paso al siguiente tema. El siguiente tema habla de fe pública, jurisdicción y competencia. Vamos a tratar de hacerlo muy puntualmente, porque yo fui el que me atrasé y asumo esa responsabilidad, pero tengo mi justificación, si ya se dieron cuenta.
Bien. Fe pública. ¿Qué es la fe pública? Básicamente, y se los voy a tratar de resumir así en un par de palabras, la fe pública es esa investidura que el Estado le delega, por así decirlo, a los notarios para que puedan darle certeza, escuchen bien, a los actos que autoriza en su sede notarial. Pero acá también habla acerca de algo muy importante. El artículo 136 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que los documentos proferidos o bien emanados de un notario hacen plena prueba, salvo que sean redargüidos, dice, de nulidad absoluta. Entendemos redargüidos de nulidad absoluta. ¿Qué significa eso? Que por esa investidura o por esa fe pública que el mismo Estado le otorga al notario, el notario tiene esa facultad de autorizarlos y todos esos documentos son considerados válidos. Más allá de eso, existe la clasificación de la fe pública como una fe pública registral, una fe pública administrativa, una fe pública judicial y la última, que es la fe pública notarial. Ya la fe pública notarial se las acabo de definir. La fe pública desde el punto de vista administrativo significa que existen algunos órganos de carácter administrativo que efectivamente tienen esa facultad. Pero sobre esa situación, efectivamente, tenemos que considerar que también existe un notario del Estado conocido como escribano de gobierno y que él actúa dentro de todas aquellos actos en los que interviene el Estado con particulares, o bien que efectivamente el Estado hace lo posible por tener a su servicio un notario público, un escribano de gobierno. Desde el punto de vista administrativo, a eso se refiere. También tenemos que considerar que dentro de los órganos administrativos, al momento de emitir algún tipo de dictamen o algún tipo de resolución o bien un acto público administrativo, también existen las personas que ostentan esa fe pública. Dentro de esa fe pública tendremos que considerar, qué sé yo, a los secretarios municipales, que ellos ostentan esa fe pública, de las municipalidades que forman parte de ese consejo municipal. A la vez, tenemos que considerar que existe la fe pública registral, la que efectivamente son los actos que inscriben los registradores, por ejemplo, de la propiedad, del registro mercantil, del registro de personas jurídicas adscrito al Ministerio de Gobernación, de, qué sé yo, el registro de propiedad intelectual, el registro de marcas y patentes, el registro fiscal de vehículos también. Ellos tienen esa fe pública y ellos también, fe pública registral, pues esa es la clasificación de la misma. ¿Por qué? Porque existen funcionarios públicos con esa facultad. Aunque acá también hay que hacer la salvedad, que dentro de las disposiciones finales del Código Penal, y no tengo nada aquí, aunque no lo crean, no tengo nada aquí ni a la mano para que ustedes busquen esto, porque esto ahorita que me salió de la cabeza, de la fe pública y del funcionario público, el artículo 4 de las disposiciones finales del Código Penal reputa al notario público o al notario como un funcionario público. Ahí lo buscan si quieren. Y me hace falta la fe pública notarial, administrativa, registral y la notarial. Ya la dije. ¿Hace falta alguna de las que les mencioné, que eran 4? No, muy bien. Pero aparte de la fe pública notarial, también hay que hablar así muy rápidamente de lo que es la función notarial. Y la función notarial significa que
el notario, dentro de su quehacer diario, da vida, forma, asesora, es imparcial en cuanto a esa función notarial. Significa entonces que el notario no tiene ningún interés con que se lleve a cabo un negocio jurídico. Significa que el notario únicamente va a autorizar esos actos que se presenten a su despacho con el objetivo de darle validez. No tengo ningún interés como notario que se haga o no se haga el negocio. No tengo ningún interés. Mi interés es únicamente el darle vida a ese instrumento. ¿Estamos, compañeros? ¿Sí? Ya con la fe pública, pues estamos. De hecho, creo que esas fueron las últimas diapositivas que subí. Solo que de las otras no tenía más diapositivas, así que esas son las últimas que subí. Hablemos entonces de competencia y de jurisdicción. Tomando en cuenta, como les decía anteriormente, que la jurisdicción es el género y la competencia de la especie. Recordemos que el tema jurisdicción significa que el Estado delega, escuchen bien, en el organismo judicial esa jurisdicción. Significa entonces que la jurisdicción le da la facultad al Estado de Guatemala por medio del organismo judicial para, primero, conocer de los procesos de cualquier índole, por eso se llama jurisdicción de una forma general, y juzgar. No me recuerdo cuál es el artículo, pero sí establece que el organismo judicial es el único que puede conocer de los casos, juzgar y, a la vez, ejecutar lo juzgado. No me acuerdo cuál es el artículo. Ahorita no me acuerdo. Ahorita sí apenas sí copio. Pero efectivamente así es. Entonces, si sabemos que la jurisdicción es esa facultad del Estado delegada a un órgano en específico para conocer de los casos, propiamente judiciales, resolverlos y ejecutar lo juzgado, entonces, la competencia es esa parte de la jurisdicción que la divide. ¿Para qué? ¿Para qué la divide? Si vemos que un pastel, ahora que está de moda el pay de calabaza, el pay de calabaza completo sería la jurisdicción, así haciéndolo muy, muy alegóricamente. Esa sería la jurisdicción. Significa que el organismo judicial es quien, al delegársele esa función, ostenta esa jurisdicción. Pero porque no puede él mismo juzgar o no puede él conocer de todo, lo que hace es dividirla. Divide esa competencia. La divide por varias razones. Por razón del territorio, por razón del grado, por razón de la especialidad, por razón de la materia, qué sé yo, por razón del turno también, una competencia temporal, por razón del turno también lo hace. Ya están rascándose la cabeza todos ustedes ahí. Es parte del examen. Déjenme decirles, es parte del examen. La competencia. Entonces, al existir esta división de la jurisdicción, lo que hace es limitar la competencia. La jurisdicción se limita por medio de esta competencia. Quiere decir que la divide, la parte, la corta, si ustedes quieren. Qué sé yo, la divide, la corta, la fragmenta. ¿Qué otro término pueden utilizar ahí ustedes? Pero al final eso es lo que busca, dividirla. ¿Para qué? Para que puedan conocerla. Vamos a ver qué artículo es la ley del organismo judicial. ¿Alguien que tenga la ley del organismo judicial a la mano, compañeros? ¿Alguien ahí que sea tan amable de leerme lo de la competencia y la jurisdicción? Porque eso es parte también de lo que se van a llevar de aquí en adelante ustedes. Ustedes prácticamente ya aprobaron el curso. Ahí veo zonas de 45, de 50, hasta de 60. Ustedes ya están hechos. Licenciado, la ley del organismo judicial, ¿verdad? Sí, por favor. Creo que, no me acuerdo qué artículo es, pero habla acerca de competencia y ahí están las razones de las competencias. Por favor. Ay, perdón, compañeros.
Sí, Laura, dígame. Dijo el artículo de la competencia, ¿verdad? Sí, de la ley del organismo judicial, si es tan amable. Está en el artículo 62, que dice ¿Podría competencia. leerlo, compañero? Perdone. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se le hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Muy bien, pero creo que habla acerca de competencia de los tribunales. Creo que un 63 me dijo. ¿El 64 qué dice? Perdón. Era el artículo 62, el 63 habla de publicidad y el 64 de derecho de alegar, dice. Voy a buscarlo, permítame. Permítame, lo voy a buscar. Solo denme un segundo, voy a apagar un poco la cámara. Licenciado, está en el artículo 58, jurisdicción. Permítame, compañero, permítame, ya no lo estoy buscando. Gracias, Emily. Aquí está 58 jurisdicciones. Reformado por los decretos 11-93, 41-96 y 59-2005 del Congreso de la República. Indica, la jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, Cortes de Apelaciones, Sala de Niñez y Adolescencia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas, Juzgados de Paz o menores y los demás que establezca la ley. Ahí está. Prácticamente nos está diciendo quiénes son. Bueno, de aquí tenemos que partir porque la competencia, como decía la compañera Laura Gabriela, efectivamente lo que hace es dividirla. ¿Por qué les digo? Acá ya nos establece que efectivamente hay salas de apelaciones de niñez y de adolescencia. Ellos se encargan únicamente de esos temas. Entonces aquí tendríamos que dividir esa competencia por razón de ¿qué? De la materia. Ellos específicamente van a tener esa competencia. Esa competencia es privativa. ¿Por qué? Porque es especial. Por eso dice, es una competencia privativa. Para cuando escuchen ustedes noticias y escuchen, bueno, pues sí es una competencia privativa. Lo mismo pasa con los tribunales y el juzgado de femicidio y de otras formas de violencia contra la mujer. Es un juzgado privativo. La competencia es privativa. ¿Por qué? Porque solo va a conocer esos casos. No va a conocer otros casos. A eso se refiere. Entonces, por razón de la materia, se dividen así los juzgados también. La competencia se puede dividir por esas razones. Esos son los criterios para dividir. Solo se me olvidó la fe pública legislativa, compañero, se me fue por alto ahí, pero la fe pública legislativa es la que ostenta el secretario del Congreso de la República para darle fe a esos decretos, las leyes que han sido emitidas por parte del Honorable Congreso de la República de Guatemala. Muy bien. Veamos entonces. Competencia.
La definición de la competencia es la siguiente. Por eso les digo que siempre tiende a haber un poco de confusión. El autor nos dice que la competencia es el límite de la jurisdicción. Lo establece y hace la salvedad que esto está dentro del libro del doctor Mario Aguirre Godoy, Derecho Procesal Civil y Mercantil, que establece que la jurisdicción es el límite de la competencia. Mejor dicho, la competencia es el límite de la jurisdicción. Para Jaime Wasp, un procesalista uruguayo, indica que la competencia es la atribución a un determinado órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones con preferencia a los demás órganos de la jurisdicción. Jaime Wasp. El diccionario jurídico Espasa dice que la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer un determinado asunto, con exclusión de los demás órganos judiciales de la misma rama de la jurisdicción. No lo digo yo, lo dice Jaime Wasp, lo dice el diccionario jurídico. Y acá, pues ya nos hace la clasificación. A ese punto quería llegar. Y con esto vamos a terminar. Espero que me dé todavía la voz para más tarde. Y si no, pues tengo que ingeniármelas. Que me dé el gaznate, diría. Clases de competencia, dice. Competencia por razón del territorio. Competencia por razón de la materia. Competencia por razón del grado. Competencia por razón de la cuantía. Competencia por razón de turno. Bueno, hasta ahí no da. Bueno, vamos uno por uno. Cuando hablamos de competencia por razón del territorio, se está refiriendo efectivamente a el lugar donde se encuentra ubicado el tribunal o el órgano jurisdiccional. Pero no es tanto así, sino es más que todo donde se ha realizado o donde se ha concretado esa relación jurídica litigiosa. A eso se refiere. Quiere decir que esa relación jurídica litigiosa tiene que resolverse en un lugar determinado, donde se dieron los efectos de esa relación jurídica para exigirlos. El ejemplo claro es el divorcio voluntario, que establece que debe de promoverse ante el juez del territorio en el cual se haya señalado el domicilio conyugal. No lo digo yo, lo dice la ley. Competencia por razón de la materia, como les decía anteriormente. Cuando hablamos de competencia por razón de la materia, se refiere a que efectivamente van a ser sometidos a su conocimiento, porque eso es la competencia, someter al conocimiento de un órgano que es el adecuado, y en este caso lo que se adecua es esa función, los casos efectivamente que va a conocer. No podemos acudir a un juzgado civil cuando estamos exigiendo una cuestión de familia. Tiene que ser específico. Si estamos exigiendo que se plantee y que se resuelva un divorcio, de cualquier forma que sea, debe de acudirse no al juzgado civil, menos al juzgado penal, sino al juzgado de familia, por razón de la materia. Cuando hablamos de competencia por razón del grado, pues eso significa, como les decía en alguna otra clase de mis locuras, como dirían por ahí, cuando alguna resolución le causa agravio a otra persona o a la otra parte, efectivamente lo que busca la otra parte es que otro órgano jurisdiccional superior revise esa actuación. ¿Con qué objeto? De revocar, confirmar o bien modificar esa resolución. ¿Qué significa eso entonces? Que aquí es donde se abre esa posibilidad de lo que ustedes dicen comúnmente, hay que apelar. No. Ahí es donde se abre la vía recursiva, que puede ser una apelación especial en el caso del derecho penal, una casación, un recurso de revisión, o el último recurso, como diría mi maestro allá en Guatemala. ¿Cuál es el último recurso, licenciado? Llorar y llorar. Entonces, efectivamente, a eso se refiere, que va otro órgano competente de superior jerarquía, aunque no tendría que ser de superior jerarquía, sino que se somete al conocimiento de otro órgano para que pueda verificar que esa actuación esté acorde, primero, a los puntos de derecho y
posteriormente a los puntos de la forma en cómo se llevó a cabo el procedimiento. Vicios in judicando y vicios in procedendo, dice la doctrina del derecho procesal penal. Más adelante lo verán ustedes. Estoy loco, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, por razón de la materia. Ahora vamos a hablar acerca de competencia por razón de la cuantía. Acá sí nos vamos a ir y acudamos a los primeros artículos del 1 al 21, creo que son, sí, 21, del Código Procesal Civil y Mercantil. Establece que, efectivamente, correspondiendo al valor determinado, se va a acudir a un órgano jurisdiccional competente. En nuestro medio, por ejemplo, cuando se está discutiendo una obligación que no sobrepase de los 10,000 quetzales, no 10,000, no, 10,000 o 20,000 quetzales, Fabiola. Creo que son hasta 20,000 quetzales lo que conoce el juzgado, o 30,000 creo yo, conoce el juzgado de paz, por razón del... 20,000. Por eso decía, 20 o 30 por ahí. Esa es la cuantía. Cuando hablamos de la cuantía, estamos refiriéndonos al valor de la obligación que se está exigiendo el cumplimiento. Y el juzgado competente es el juzgado de paz. Sin embargo, si sobrepasa los 20,000 quetzales y un centavo, entonces se acude al juzgado de primera instancia civil para iniciar esta acción. A eso se refiere que la cuantía se refiere efectivamente a la competencia que tiene el órgano jurisdiccional de acuerdo al valor de la obligación o de la exigibilidad que se está tratando de hacer valer. A eso se refiere la competencia por razón de la cuantía. Y competencia por razón del turno, como se los decía en algún momento, hace un momento, efectivamente, por razón de turno significa que, como ustedes escucharán en algún otro comentario, en alguna otra noticia, o cuando ustedes vean redes sociales que dice que fue trasladado al juzgado de turno para resolver su situación jurídica, significa que siempre existe un juzgado de turno para acudir. Bueno, eso se da en las urbes, como por ejemplo la ciudad de Guatemala, la ciudad de Quetzaltenango. En Huehuetenango hay juzgados de turno para resolver situaciones jurídicas de las personas que caen, en este caso, por alguna falta o algún tipo de delito, pero el juzgado de turno solo le va a hacer saber la razón de su detención. Pero sí, efectivamente, también hay juzgados de turno para resolver estas situaciones. Juzgados de turno, por ejemplo, a veces está de turno el juzgado primero, por ejemplo, el juzgado segundo de paz penal para resolver estas situaciones. Ellos son los que resuelven estas situaciones. Significa que la competencia le corresponde al que esté en ese momento de turno. Significa que debe de existir siempre un juez para poder resolver estos asuntos. A eso se refiere en cuanto a la competencia por razón del turno. Van a disculpar ustedes, compañeros, pero de verdad me estoy quedando sin voz. Dígame, compañera Emily. Buenas noches, licenciado, con una pequeña duda. Usted mencionó en la competencia por razón de turno la palabra litigio. Entonces, no sé si usted me podría explicar qué quiere decir litigio. Viene de la palabra litis, y en otras palabras, el litigio es un conflicto. Es un desacuerdo. Y lo que busca entonces el derecho es equilibrar ese desacuerdo. Lo que busca es resolver ese desacuerdo en el cual están las partes. Qué sé yo. Que él anda dopado. Ahorita sí pueden probar que ando dopado. Me hacen el antidoping y ahí ya me clavaron. Ahorita sí ahora pueden probar que ando dopado. Pero a eso se refiere. Que el conflicto es ese. Pero quien lo resuelve es el juez. Que anda bajo efectos de licor. Muy bien. La única forma en que se puede hacer es por medio de la alcoholometría. Alcoholometría es el término adecuado. Entonces, con base a esa prueba de la alcoholometría, es que se determina cuántos son los grados de etanol que tiene usted en el cuerpo.
Y el litigio significa que, bueno, está bien, andaba conduciendo bajo efectos de licor, muy bien. Seguramente existen personas que han sido afectadas por la conducción en ese sentido. Responsabilidad de conductores es el tipo penal adecuado. Ya se armó el litigio, ahí ya se dio litigio porque existen contrapartes, y las contrapartes pues también tienen intereses, y en todo caso el litigio significa conflicto de intereses. A eso se refiere. Gracias, licenciado. ¿Estamos, compañeros? ¿Alguna otra duda? Solo voy a poner a cargar la computadora. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas con respecto a esto, compañeros? Emily, dígame. Licenciado, viera que no logré escuchar sobre los artículos que estaba mencionando. ¿De qué artículo a qué artículo de la competencia por razón de grado? Bueno, en cuanto al Código Procesal Civil y Mercantil, desde el artículo 1 hasta el 23, creo que es. Muy bien, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda, compañeros? ¿O me puedo retirar, o me dan permiso ustedes para retirarme, que de verdad no estoy muy bien? Descanse, Lick. Sí, Lick. Buenas noches, compañeros. Entonces los veo el día del examen. Descanse. El día lunes los veo. Espero estar mejor pronto. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Buenas noches, Lick. licenciado. Feliz noche, licenciado.